Ahí está grabando. Ahí va. Bueno, eh, bueno, van 10 segundos de clase. Hola, para los que empiezan, los que acaban de entrar y van a ver este video. La clase empezó hace 40 minutos y recién a las 7:20 se me ocurrió grabar. Si alguien quiere, a partir de este momento, puede hacer un resumen de lo que estábamos viendo para aquel o aquella que no pudo venir a esta primera clase. O, por ejemplo, Agustina, que no sé si está, porque estaba en el 84 y en un momento se tuvo que ir, no sé si volvió. ¿Quién se anima? ¿Difícil? Veo que sí. Que hay que pensar y no tecnología ni medios de comunicación. Muy bien, Cami. ¿Ven? Eso es una alumna con capacidad de síntesis. Entonces, hay que pensar, menos medio de comunicación. ¿Cuál fue el otro concepto, Cami? Que no hay verdades absolutas. ¿Cómo, Agustina? Perdón. Que no hay verdades absolutas. Exacto. No hay verdades absolutas. Y que todo lo que dicen los profesores en realidad son interpretaciones, lecturas, abordajes, que en las ciencias sociales la verdad se construye a partir de la intersubjetividad. No lo estoy inventando, esto lo saqué de otro autor que se llama Habermas, Teoría de la Acción Comunicativa. No me gusta ese autor, pero bueno, la verdad que le robé el concepto. Y bueno, no, estábamos en realidad puntualmente hablando de por qué la materia se llamaba teorías sociológicas. A ver quién puede decir por qué la materia se llama teoría o teorías sociológicas. Por el estudio de la cuestión social, digamos, que algunos autores encuentran en un marco histórico determinado, se encuentran frente a una realidad social, cada uno de ellos frente a determinadas realidades sociales e intentan interpretarla. Correcto, Gustavo. Es decir, lo que yo le agregaría a lo que dijo Gustavo, que es esto, que es la expresión, cuestión social, aparece en un momento determinado de la historia. No siempre este concepto, que no sé quién inventó, no conozco quién inventó el concepto cuestión social, pero en un momento empieza a aparecer y se repite, ¿no? No sabemos quién descubrió el fuego y tampoco vamos a saber quién dijo por primera vez cuestión social. Sí, por ejemplo, sabemos quién dijo por primera vez se te escapó la tortuga, pero no sabemos, por ejemplo, quién dijo por primera vez cuestión social. Pero el tema es que alguna vez a alguien se le ocurrió y se repite. Y el concepto aparece, surge, emerge a partir de que la gente se aglomera. Y la sociedad va adquiriendo un nuevo orden. Pero no sabemos cómo es ese orden. Y estamos tratando de interpretarlo y de velarlo. Estamos tratando tal vez de descubrir el misterio del orden social. Y es a partir de ese momento en donde muchos autores crean diferentes marcos teóricos, y hablamos del aparatito de las diapositivas, ¿correcto? Que te permite ver la realidad según el marco teórico construido. Y cada autor de los que vayamos a ver tiene un marco teórico, y lo que nosotros vamos a estudiar son esos marcos teóricos fundamentales. ¿Para qué? ¿Para qué piensan que los vamos a estudiar? Y porque te enriquece también conocer diferentes miradas. Gustavo, la mejor respuesta de todas. Porque te enriquece. Exactamente. Y porque ustedes tienen que formar su propio espíritu crítico. Y ustedes son intelectuales. ¿Qué es un intelectual? Aquel que piensa. Y ustedes son los que piensan. Y ustedes no tienen que ser pensados por los demás. Ese es nuestro gran desafío hoy. Pensar y no ser pensados. Hablar y no ser hablados. ¿Qué significa ser hablado, ser pensado?
que me digan cómo tengo que ser. Eso significa ser pensado y construido por otro. Y nosotros en esta carrera y en esta, digamos, de alguna manera, en este quilombo, si quieren, en el que se metieron, que es estudiar materias sociales y carreras sociales, es porque tienen ganas de pensar a los demás y decirles incluso a los demás qué pensar, no en un sentido pedante. Ciertamente muchas veces como alumnos de ciencias sociales nos convertimos en pedantes, tenemos que ser más humildes y no ser pedantes porque se aprende de todos en todos lados, ¿correcto? Pero bueno, un poco vamos tomando un poco de cada uno de lo que nos dicen y nosotros queremos pensar por nosotros mismos, que no nos digan lo que tenemos que pensar y al mismo tiempo reflexionar. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar a los diferentes autores. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Sustraernos del bombardeo mediático, que no nos deja pensar. Por eso vamos a leer a los primeros autores con teorías que tal vez ya no tengan toda la vigencia del mundo, pero que han creado conceptos fundamentales que siguen vigentes, aún habiendo cambiado muchas cosas. Y, y tomando de cada uno lo que cada uno nos va aportando, vamos a poder construir, cada uno va a anidar en su cerebro un marco teórico propio, que se va a nutrir de todas estas lecturas, de las lecturas de esta materia y de todas las otras materias. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Por eso tienen que sacarle el jugo. Esta yo diría que es una de las materias troncales en cuanto a la formación intelectual de cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Me esperan un segundo mientras van escribiendo cosas que tengo que decir algo a mi nena? Un segundo, ¿eh? Ine. Lani. Ine tiene que ir por estar de lista que Isa. Que Ine me mandó un mensaje. ¿Escucharon? Isa, tu mamá está en camino. Y bueno, vos jugá, pero estate lista, porque ahora en un momento me va a decir, llegué, no te voy a decir, mira, te quedan ya de dos, pero me va a tocar el timbre, estate preparado. Bueno, volví. Entonces, ¿me están siguiendo todo o tienen dudas hasta acá? No, todo bien, profe. Claro, Todo bien. eso necesitamos, un todo bien, un ida y vuelta, porque aparte, escuchen, miren, empezamos con muchas cámaras, pero ahora yo tengo Pablo, Jonathan, Patricio, Luana, Luca, Fabián y Gustavo, y ahora Franco. Franco te nombré, y ahora volvió Cami, bien Cami. Yo necesito verles, pero sí. Sí, sí. Ya llegué. Qué grande. ¡Ah, muy bueno! Miren lo que encontró Pablo. Ese aparatito era el que me refería. Qué grande lo tenía. Acá está el... Exactamente. Ahí vos veías a Blancanieves y a los 7 enanitos y todo eso. Yo necesito, encarecidamente, verles las caras para saber si están entendiendo o no están entendiendo nada, si están o se fueron, porque de repente se van. Yo prefiero, miren, si se van, porque decís, miren, quiero ir al baño, me fui a hacer un mate, vino una amiga, bueno, dejen la cámara sin nadie, entonces sé que no están. Pero no me apagan la cámara y digo, ¿qué pasó? Se genera un vacío del otro lado. Piensa que estoy hablando y ya bastante que están con los micrófonos apagados. Por mí, préndanlos. Bien. Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo andás? ¿Con quién me saludó? ¿Camilo? ¡Ah, Camilo! También estuvimos el semestre pasado. ¿Quisiste Mendoza? ¿No? ¿Viste? No podemos despegar uno al otro. Esto ya está. Un cuatrimestre, un año y esto va hasta la tesis. Olvídate, no te vas a deshacer tan fácil de mí. No hay problema. Yo quería librarme. Por lo menos pueden advertir que los alumnos que ya cursaron, no sé si me estiman, pero por lo menos me hablan con confianza. Eso ya habla de mí, ¿no? Bueno,
Igual nos vamos a repartir a Facu las clases un miércoles yo, un miércoles Facu, porque la verdad que estoy cansado y Facu también las da bien y yo doy muchas clases de muchas cosas, estoy cansado. Eh, ¿Quiénes son los autores? Bueno, miren, los autores, si les parece, podemos recorrer, si les parece, si están de acuerdo, pueden recorrer el sitio que les pasé, ¿no? En donde ustedes ahí pueden advertir cuáles son los autores. Eh, Vamos a empezar primero, tal vez la clase que viene, que es sencillito, con un textito de Portantiero, en donde hace como una especie de estado del arte, ¿no? Es decir, em, cuándo nace la sociología, en qué contexto nace la sociología, qué pasaba en el mundo. Igual ahora en la segunda parte me gustaría hablar un poquito de esto para ponerlos en autos de situación para la clase que va a dar Facundo. Entonces es un texto introductorio y ahí nos va a permitir ver a algunos autores. Y van a aparecer los primeros. Los primeros son... por los primeros nos referimos a los que tienen las primeras motivaciones de estudiar el campo social. Y ahí aparece San Simón como uno de los primeros. Saint Simón. Eh, pero, y estoy pensando, a ver. Pero vamos a ver también, vamos a arrancar con Descartes. Estoy buscando material. ¿Ven este? Este se llama La filosofía del barro de la historia. No es que científicamente es el mejor libro, o teóricamente, pero lo que tiene este autor, lo que tiene es que divaga. Divaga, ¿por qué? Porque empieza a hablar de un tema, va y viene, se va y vuelve. Y justo hoy una compañera me decía, ¿por qué te gusta tanto el texto de José Pablo Feynman? Y yo le dije, no es que me guste tanto, la verdad que no sé si me gusta tanto, pero lo que me pasa es que se lo doy a los alumnos y las alumnas, y como él divaga, les genera baches de descanso mental. Si yo les doy Ser y Tiempo de Heidegger, no entienden nada. Y a la primera oración dicen, no, lo cierran y se van a hacer otra cosa. En cambio, Feynman viene hablando de Descartes y del sujeto capitalista y la mar en coche, y de repente se acuerda de una película de Gardel y te tira la película de Gardel y qué sé yo, y vuelve. Y eso parece como que les hace perder el tiempo, pero no, eso les permite identificar las ideas principales. Pero en el texto de Heidegger, como no entendés nada, todos son ideas principales. 500 hojas de ideas principales y no entendiste nada. Entonces, por eso lo encuentro positivo para ustedes el texto de Feynman. Y arrancamos. Esperen, que creo que vinieron a buscar a la hija. Llegamos, sí. Vamos a hacer una cosa. Miren, son 7:30. Hacemos una pausa de 10 minutos, 15. Los que se quedan frente a la computadora, recorran el WordPress, ¿está bien? Pueden charlar entre ustedes si quieren. Es como cuando el profesor se va del aula y ustedes se quedan charlando. Y dejo grabando. ¿Está bien? Hagan lo que quieran. 10 minutos. Chao. Isa. Isa. Les hago una consulta. Además del texto de Portantiero, ¿dijo algún otro? Decí que ya bajamos. Perdón, ¿texto de qué era? ¿De qué preguntaste? Si además del texto del autor Portantiero o algo así, ¿dio otro autor? Porque ahí como que se me trabó el... Lo escuché otra vez. Ah, listo. Pero no sé, capaz alguien escuchó. ¿Y dónde? Gracias. No, porque acá. Vamos, Isa. No tengo la voz.
¿Esto también venís? Vení, escuchá, estaba pegando. En el WordPress tenés ahí todos los autores. Tenés a Juan Carlos Portalaquiero, René Descartes. Sí, estaba mirando el de filosofía y el de la historia, clases 1 y 2. Pero me parece que eso no va por ahora. Sí, puede ser. Sí. ¿Ves? Era la Z. Bueno chicos, voy a dar clases. No. ¿Y esta? A ver. Esta, la H. No. A. Bueno. Dale, decime. M. T. E. Sí. ¿Viste? ¿Y esta? H. Es así. Ah. ¿Y esta? ¿Cuál? La I. La O. La Toca N. esta. ¿Te rendís en esto? La B. La Q. Ah. Es como esto. ¿Vos chicos me dejan? Y papá, una U. Dale. Y esta. La I. Sí. Porque es como el puntito. Vamos. ¿Ya está? Váyanse. Chao. Uno ya está, el otro no. Mamá llega un rato, dale. Voy a hacer mi tarea. Vos vas a hacer tu tarea. Bueno. ¿A qué hora teníamos que volver? Y 40 habías dicho. ¿Y 40? Bueno, ¿saben lo que tengo que hacer? Tengo que tomar lista, eso tengo que hacer. Podría ir haciéndolo ahora, ¿no? ¿Cómo lo ven? Tengo que hacer una cosa. El celular me está jodiendo acá. Eso me está pasando. ¿Tan incómodo esto? Ahí. Ahí me ven más o menos. Ahí está. Se ve la luz. ¿Qué? Me pidió una cosa, pero no me contestaste. ¿Qué? Que la tarea, la que me viniste.
Ah, está adentro de mi mochila, hay un folio y adentro del folio está. No, pero no saques todo, solo agarra tu hoja adelante. No, pero el folio es mío. ¿Para qué lo querés? No, si tengo lleno de papeles. Bueno, entonces vamos a presentar ahora el WordPress. ¿Están viendo lo que están? Mientras... ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí. Bueno, entonces, UAI, somos de la UAI nosotros, por acá tengo otras facultades. Sujeto y sociedad, UAI. Bueno, entonces, esta es la entrada para nuestra materia durante el cuatrimestre. Normalmente lo usamos como apoyo de las clases presenciales, porque conjuntamente con... Bueno, esto quedó viejo. Este es el grupo de WhatsApp nuestro. Si quieren enviar una consulta, me mandan un WhatsApp acá, que es mi teléfono, tampoco es tan complicado. Acá está el mail de Facu, acá está el mío. Este cronograma no sé si es viejo. Es viejo. No lo miren, este no lo miren. Listado de alumnos, ¿ven ahí listado de alumnos sujetos de sociedad primer cuatrimestre 2021? Ese es el que voy a ir subiendo todo el tiempo, ¿está bien? Y es un buen momento para poner, por ejemplo, hoy qué fecha es. 7 del 4. Muy bueno. Fiorella, ¿está Fiorella? ¿Y qué me van a decir? No sabe. A ver, ¿quién me dice quién está? A ver, más fácil. Vayan diciéndome los nombres. Paule Ludmila. Ludmila, esperen que escuché. ¿Alguien se unió? A ver. Ludmila. Camilo. Pará. Ludmila. Ludmila, listo. Camilo Torres. Camilo. Bien. ¿Quién más? Camila Gallo. Camila, al lado de Camilo. Camila, Nadia Moreno. No, yo también soy Gallo. Camila Belén Gallo. Sí. Y bueno, y después ¿quién más me dijo? Camila Moreno, ahora sí. Ah, Camila Moreno también. Dale. ¿Quién más? ¿Quién más? Gustavo Valdés. Gustavo Valdés. ¿Quién más? Capoblanco Diego, profe. Jorge Jonathan. Esperen que busqué mal. Esperen, están yendo muy rápido. Ay, dale, corno. Diego. ¿Diego qué? Capoblanco, profe. Ah, perfecto. Dale. ¿Quién más? Franco Nieva. ¿Nieva? Dale, ¿quién más? Garcilaso Laura. Laura. Digan solo el nombre, porque bueno, Laura acá. Sí, es eso. Dale, ¿quién más? Pablo. Pena Pablo. Pablo. ¿Quién más? Profe, Caterina está Ah, presente, puso que no le funciona el micrófono. ¿quién? Caterina, no sé si el apellido es Pujín o algo así. Caterina Pujín. Vamos, Caterina, dale. Que no anda el micrófono. ¿Quién más? Ailén Arenas, profe. Ailen. ¿Quién? Julieta Rizzo. Digan el nombre porque el apellido no lo... Justo... Julieta. Julieta no tengo Julieta. Jorge Jonathan, profe. Pará. ¿Julieta qué? Julieta Rizzo. Julieta Rizzo. Ah, sí, perfecto, listo. ¿Y Jonathan me dijiste? Jorge Jonathan. ¿Jorge dijo? O sea, Sí. ¿quién más? Acá, profe, Agustina.
No, Agustina, me dijiste acá, pero no estoy viendo el Excel, Agustina Romero también, profe. Bueno, ya, mira, zafaste, Romero, pero no había la otra Agustina. Era Agustina Silvestri, dale, ya está. Dale. ¿Quién más? Luana. Luana. Luana es nombre de princesa, la princesa Luana. ¿Hay una princesa Luana? En realidad significa guerrera. Ah, muy bueno. Ah, bueno. Bien, Luana. ¿Quién más? Profe, Sí. le digo el nombre de 3 personas que tienen problemas de micrófono. Bueno, dale. Es Tamara Bárbaro, Tamara. Tamara. Sí. sí, ¿Quién más? Chloe, no sé si Olivera o Olivela, o algo así, Chloe. Ya está, dale. ¿Quién más? y Tobías. Tobías, ya está. o Tobías, Tobías. ¿Cuántos Tobías puede haber? Si hay más de uno, mira. y Patricia, no olvide de mí. Esperen que me están tocando el timbre en mi casa. ¿Pueden creer? ¿Por qué me tocan el timbre? Espérenme. Sí. ¿Quién es, Clara? ¿Una comida? Bueno. Chicos, espérenme que ahí vengo. Espérenme ahí en la clase. Bueno, sigo. Qué difícil. Bueno, ¿quién me faltó? A ver. ¿Ya está? Patricio. 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 Fabián. Fabián. Esperen, Facundo, profe. esperen. Fabián. Sí, ¿quién más? Leila. Acá Facundo. Leila, ¿no puse a Leila ya? Leila, no. ¿Facundo también me dijeron? ¿Sí o no? Sí, profe. Facundo. ¿Quién más? ¿Ya está? Lucas. ¿Cuántos son? No puede ser. Si no había tantos en el chat. ¿Quién más? A ver. Agustina Almirón. Agustina. Espera. Sí. Hay 3 Agustinas. ¿Y ahora? Sí. ¿Quién más? ¿Ya está? Melissa. Lucas. Emiliano Gauna puso que tiene problemas con el audio. Emiliano Gauna. Maximiliano. Walter Maximiliano Gauna. A ver, ¿falta alguien más o ya está? Lucas. Y Melissa. Pero escuchen una cosa, miren, yo les voy a decir algo. En esta lista, ¿y quién más me falta? El otro Lucas también. Lucas Caballero. Miren lo que está pasando, miren. ¿Falta alguien más? Sofía Rocha. Chicos, algo no me da acá. ¿Ya está? ¿Falta alguien más? Melissa dijeron. ¿Melissa también? Sí. No hay ninguna Melissa. ¿Con Z? Doble S. Ahí. ¿Ya está? Mariano, profe.
Mariano. Mariano. Kang. Sí, profe. ¿Quién más? Hay un tal Alan también que estaba tratando de aparecer. Alan. Bueno, escuchen una cosa. Ya no- Acá tengo 34, ¿no? En el grupo. Yo estoy uno. ¿Está Facu? ¿O Facu no está? Ok. Tengo que tener 33 presentes. ¿Bien? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 32. Me falta uno más. Esta es la prueba de que están sin estar, ¿se dan cuenta? ¿Qué hacemos? Falta uno. Bueno, se joroba. Listo, esta es la lista de presentes de hoy. Cuando la quieran consultar, la voy a subir después al WordPress. ¿Está? Va a estar acá siempre disponible acá. ¿Ven mi mouse ahí? Ahí está. Entonces, este libro, Historia del Análisis Sociológico de Tom Baltimore, es el que les mostré la tapa. De ahí vamos a leer 2-3 capítulos, ¿está claro? Ok. Sí, profe. Bueno, aquí les dejo una parte del libro de José Pablo Feynman, La filosofía del barro de la historia, estoy leyendo, que comprende hasta la clase 11. En clases hablamos de este libro, utilizaremos sin lugar a dudas las primeras clases, sobre todo durante los primeros días de cursada. Y acá están las clases 1 y 2. Este texto de Portantiero, la sociología clásica, es el que van a ver de repente con Facu la clase que viene. Se está abriendo, pero no sé, no abre. El origen de la sociología, los padres fundadores. Como ustedes pueden apreciar, se trata de lo que veníamos hablando. Y acá aparecen ya algunos autores: Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu. Ahí ya los veo rápidamente. El origen de la sociología, que no es ni ciencia política ni economía. Y acá van a aparecer muchos autores. Es cortito. Y bueno, después aparece una mención específica a Montesquieu, a los conservadores, Bonald, de Maistre. Bueno, lo van a ir viendo con Facundo. Muy lindo texto, sencillito. ¿Sí? Bueno, y a mí me gustaría decir una cosa más y ya arrancar con la clase de hoy, que sería el primer texto de Feynman, estas clases que están acá, que ahora se las pongo. Y después, dentro de 3 clases, vamos a arrancar con Marx. Acá, todo lo que está acá. ¿Ven? Marx y para Marx y todo lo que está acá abajo. Ya se los vamos a indicar en su momento, pero todo lo que está acá va a ir. ¿Está claro? Y después... Profe, te pongo una cosita. Sí. Yo estoy husmeando hoy eso y puede ser que haya unos audios. No tenía ni por eso. Claro, porque lo que pasó es que el cuatrimestre pasado todavía no teníamos una gran experiencia en cuanto al Zoom y todo eso. Alcanzamos a grabar las clases sin poder poner el video, la imagen, ¿no? La imagen visual. Y los pusimos, y estos audios quedaron del cuatrimestre pasado. Audio de la clase de Marx, 29 de abril. ¿Ven? Ya va casi un año. Recién arrancaba la pandemia. Igual sirven de apoyo y Si tenés ganas de embolarte, sí. Es decir, no sé qué decíamos en ese momento. No sé cuán distinto va a ser de lo que digamos ahora, tal vez no. Pero ahora vamos a dejar las clases nuestras directamente grabadas, como esta que estamos teniendo ahora. Y cuando sea la clase, por ejemplo, esta clase que va a 34 minutos, nos perdimos los primeros 40 de grabar, lamentablemente. Después la voy a poner por acá. Acá, vamos a ven acá donde está este espacio, acá, la pongo ahí, tuk, en un link de YouTube. Miren, les voy a mostrar, por ejemplo. No sé, ayer di clases en la Universidad de El Salvador, ¿no? Y hablamos de los elitistas. ¿Los conocen? No importa. Escuela elitista. Y acá les colgué la clase de ayer.
¿Ven? Hacen clic y la ven. Y así tengo clases de todo lo que se les ocurra. Porque acá, en este canal de YouTube que es mío, miren todas las clases que tengo. Esto es desde que empezó la pandemia, solo las que grabé yo. Porque después tengo un montón de otros compañeros que me grabaron, que los subieron a otros YouTubes de otras cuentas, que no los tengo. Bueno. Así Trabajas que, un montón, ¿viste? sí, no estoy re podrido. La verdad que sí. Doy muchas clases de muchos temas, teoría política, sistemas políticos, derecho constitucional, historia. Estoy cansado, si les digo la verdad, estoy cansado. Pero bueno, si ustedes leen, la clase tiene pasión. Si no leen, la clase es un garrón. Bueno, listo. Entonces, me quedaría, por ejemplo, hablamos un poco de la dinámica de cómo va a ser el curso. Hablamos de por qué se llama teorías sociológicas, ¿correcto? Hablamos de la importancia, si pueden poner las cámaras, los que no tienen, pongan, por favor. Hablamos de la importancia de, de los marcos teóricos que les van a permitir pensar y crear su propia espíritu crítico, eso. ¿Vieron cuando los profesores, no sé si les dicen, si se sigue diciendo o no, tienen que tener ¿cómo se llama? Un pensamiento crítico? ¿Escuchan que les dicen o no? ¿Ustedes tienen que tener pensamiento crítico? ¿Qué es pensamiento crítico? Básicamente, pensamiento crítico es no ser hablados. ¿Sí? Básicamente, pensamiento crítico es pensar por uno mismo, por una misma. Tener la capacidad de que cuando alguien en un bar entre amigos te dice algún argumento sonso que escuchó en algún medio de comunicación que repite como un sonso o una sonsa, ustedes tengan la capacidad de elevarse y decir sin pedantería, yo te voy a explicar, pero no con ánimos de pedante de decir yo sé más. Es, mira, tal autor dice esto, tal autor dice aquello, eso te lo dicen desde esta mirada, acá está tal interés en juego, tal vez deberíamos prestar atención a tal cosa. Según este autor podríamos pensarlo así, pero según este otro podríamos pensarlo de esta otra forma. Y ahí forman el espíritu crítico. A partir del momento en que ustedes, con todo lo que tienen en la cabeza, mueven la cabeza y sale una ensalada, sale algo ordenado más o menos, que es lo que ustedes van a aprender a lo largo de toda la carrera y su formación. ¿Está claro? Entonces, esta materia también les va a permitir generar espíritu crítico. Yo voy a bajar línea, ¿viste cuando dicen que el profesor baja línea? Porque es decir, nos da su ideología el profesor. ¿Y la respuesta cuál es? Sí, la respuesta es sí. La respuesta es claro, Ezequiel va a bajar su línea de pensamiento. Yo podría separarme de mi bagaje teórico, cultural y de mi ideología, no. Y de mis vivencias, no. No puedo separarme de todo aquello que pienso, es imposible. Por eso, es muy importante que ustedes sepan que el profesor comenta los textos los textos que lee, pero que no son verdades absolutas. Lo volví a repetir una vez ahora para el video. Es la línea del profe. ¿La tienen que compartir? No. ¿Tienen que repetir lo que yo digo para aprobar? No. No tienen que repetir lo que yo digo para aprobar. Algunos profesores y profesoras les exigen que para aprobar repitan lo que dijeron los profesores y las profesoras. Sí. ¿Eso está bien? Yo creo que no. Yo creo que no está bien. A mí me gusta que me digan cosas con las que diciendo. A mí me gusta, ni siquiera eso, me gusta que me digan cosas nuevas que no conozco. Eso es lo que más me gusta. Porque ya doy muchas clases, leo muchas cosas, pero lo más lindo es cuando alguien me dice algo nuevo que yo no conocía. Por ejemplo, los que estuvieron conmigo en sistemas políticos comparados, ahí están Agustín y Camilo, saben que si me enseñan algo nuevo de algo que yo no conocía, ellos, por ejemplo, Agustina me contó acá, me habló de Quilmes, seguramente aprendí muchas cosas del municipio de Quilmes que yo no sabía cuando ella trabajó sobre Quilmes. ¿Y por qué le hice hacer Quilmes, Agustina? Para yo poder aprender algo de Quilmes, porque yo no sé nada de Quilmes. Bueno, tampoco es que no sé nada, conozco la principal, sé que está Mayra Mendoza, tengo un amigo que trabaja en la municipalidad de Quilmes, no es que tengo un gran bagaje de Quilmes. ¿Está claro? Y así, si me traen textos nuevos, autores nuevos,
Es más interesante. De hecho, alguna vez creo que el examen fue sorpréndanme. Ese era el examen. Y el que me sorprendía aprobaba. Era difícil. Está bueno. Bien. De lo único que nos falta hablar entonces es del tema de la evaluación. ¿Cómo los evaluamos? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, no tengo idea. En, dos- Sí. en 2019 había mandado a hacer un trabajo usted de la escuela de... Ay, no me acuerdo, de Frankfurt puede ser. ¿Quién me está hablando? ¿Ludmila? ¿Quién me lo preguntó? Sí, profe. ¿Pero vos ya cursaste conmigo, Ludmila? Yo. ¿Eh? Sí, en 2019. Ah, ¿y por qué no me decís? En 2019. Vos. Estabas camuflada. ¿Y qué pasó? ¿No terminaste? No pude Vos. terminar de cursar. No. Un trabajo de la escuela de Frankfurt, no. Ciertamente debe ser por eso que no terminaste. No sé qué pasó, Ludmila, no tengo idea, pero no. No. Un solo trabajo de un solo marco teórico, no. La escuela de Frankfurt, en un momento, la escuela de Frankfurt va a aparecer, lo vamos a ver, es un marco teórico, nos ayuda a pensar, no es lo único que vamos a ver. Un solo trabajo de un solo tema, no, imposible. Tal vez en el recorrido, pero en 2019 no había pandemia, fue presencial, es prepandemia. Bueno, eh, eran menos alumnos, era más fácil. Ahora con 33, y si hay más la clase que viene, no tengo idea cómo lo vamos a evaluar. Yo calculo que harán un trabajo en grupos y después vemos cómo hacemos para advertir que lo hicieron todos. Tal vez hacemos no sé, algún oral en donde todos hablen de las preguntas para tomar nota de que todos las respondieron, ¿correcto? Todas las respondieron y no algunas. Porque, por ejemplo, ¿por qué pusiste acá que Marx habla de estructura y superestructura? Uy, no sé, yo no respondí la de Marx. Bueno, entonces reprobaste. Bueno, entonces les hacemos hacer unos trabajos y después tenemos algunos encuentros virtuales en donde charlamos y ahí me cuentan lo que escribieron y yo y Facundo tomamos nota de que saben lo que están diciendo y eso nos permite conformar una nota. ¿Está bien? Así de sencillito. Esto igual es muy fácil. Clase número 1. El que lee desde la primera clase hasta el final aprueba caminando. Aprueba caminando. Y el que no leyó nada, reprueba. Puede uno, en un acto heroico, y no sé cómo, aprobar al final, pero rara vez va a pasar. Lo estuve leyendo la vez pasada en una contratapa muy linda, que se las voy a enviar ahora, miren. Les voy a enviar una contratapa de página 2 hermosa. Esta nota se llama El Tao venció a Uber en China. Ahí la tienen. En donde explica la nota cómo los chinos tienen otra forma de pensar y de abordar las problemáticas y en un momento la nota cuenta, léanla, es muy, muy hermosa la nota, cómo el Tao venció a Uber en China porque Uber intentó entrar a China pero se fue. Y ahí cuenta que los chinos no tienen grandes, esto lo digo a propósito de la evaluación, los chinos no tienen grandes batallas heroicas con líderes que ustedes pueden llegar a conocer. Salvo Mao, no hay grandes liderazgos. En cambio, en Occidente sí hay muchos líderes con batallas heroicas, tipo Indiana Jones, que ganaste en el último minuto, ¿vieron? Y esto es porque los chinos en realidad tienen otra forma de abordaje en donde ellos pueden sopesar y tantear el terreno. Y cuando ellos se presentan en la batalla, dice la nota, es porque en realidad ya ganaron. Y por eso cuando se presentan a la batalla es un paseo. Y parece como si todo hubiese sido muy fácil. ¿Pero por qué es tan fácil? Profe, Sí, Sun Tzu, el arte de la guerra.
Exactamente. Justo, es más, se las reenvié de la nota a un muchacho con el que estuvimos hablando que tenía en la mochila ese libro y por eso le envié esta nota. Justo. Entonces, ellos pueden sopesar, tantear el terreno, retirarse o aparecer en el momento específico en donde saben que ya está ganada la batalla. Si ustedes leen desde el primer día, aprueban caminando y va a ser todo tan sencillo que el 10 es como natural. Si ustedes no leen nada, tal vez en un acto heroico se pueden iluminar y de repente, no sé, decir todo, pero eso lo veo muy difícil en esta materia. Puede ser en un partido de fútbol si se ponen todos abajo del travesaño y ganan un partido de casualidad, ¿entienden? Pero no en esta materia. Así que yo les puedo indicar que más o menos la evaluación va a ser un trabajo y un coloquio y zaraza, pero miren, podemos cambiar la mitad. No importa, lo importante es que ustedes lean. No se preocupen por el examen. El examen, si leen, deberían pasarlo caminando. Y si no leyeron nada, preocúpense o abandonen. ¿Está claro? Bien. Ahora sí, creo que está todo dicho. WordPress, el examen lo sabemos, mucha lectura, reflexión, aléjense del bombardeo mediático, nos encontramos acá por Meet. Bien. Pablo Matías Vera levantó la mano, sí. Sí, entonces, ya viendo que hay que leer, obviamente, para la próxima clase, ¿qué se recomienda? ¿Qué material recomendada? Ahora voy, mira, son las 8:05, vamos a darle una hora. En esta hora les tiro el material. No lo que. Vamos, ya igual te voy diciendo. Vamos a trabajar el primer capítulo que ustedes, si ustedes están en una compu, o la tienen al lado, sé que Jonathan, por ejemplo, no sé, ¿está Jonathan? Sí, estás ahí. Me dijiste que solucionaste, así que tal vez tenés la compu al lado. ¿Viste que Jonathan te dije? El texto lo tienen ahí en el WordPress. Pueden ponerse al lado el texto de Feynman, que se llama La filosofía y el barro de la historia, capítulos 1 y 2. No sé si lo están haciendo, Ok. ¿sí? Si lo están haciendo en este momento, ténganselo al lado. Ya pueden tenerlo ahí. También, pero ya esto no para hoy, porque ya esto ya va más largo, el primer capítulo de Historia del Análisis Sociológico, que también lo tienen ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son, bibliografías importantes que nos permiten tener una plataforma, una base. ¿De qué o cómo? La pregunta sería, ¿cómo es que aparece, emerge, surge, en qué contexto la sociología? Y precedida de qué, es decir, ¿qué vino antes? Me estoy sirviendo un cachito de soda. Silenciaría el WhatsApp, me tiene repodrido. Sujeto capitalista. Yo les diría que un poco todo empieza en el siglo XVII. ¿Sí? Siglo XVII, ¿lo tienen? Pueden apuntar. Ponen S.XB palito palito. Siglo XVII. Siglo XVII, 1600, es un siglo, fundamental en el curso y el desarrollo de la humanidad, pero sobre todo, miren lo que les voy a decir, la historia de la mentalidad humana. Porque en el siglo XVII se produce la transformación que va de una mentalidad feudal a una mentalidad burguesa. Tengo muchas clases sobre esto que después voy a indicarles en YouTube si tienen ganas, si están aburridos o quieren profundizar. ¿Por qué? Bueno, porque durante todo el siglo XVII se empiezan a generar las problemáticas tal cual las conocemos hoy. ¿Por qué? Por el desarrollo de las ciudades. Entonces, en el desarrollo de lo que nosotros llamamos ciudad, aglomeraciones, centros urbanos,
cordones suburbanos, conurbanos. En esa aglomeración se genera el problema de la cuestión social. ¿Por qué pasa esto? Bueno, claramente por las migraciones campo-ciudad. Vienen de la mano de algunos acontecimientos muy importantes en la historia de la humanidad. Bueno, ¿cuáles? Estoy sintetizando mucho. 1480. ¿Qué pasó? A ver quién se saca la lotería. Pueden poner en Google 1480 y te tira, ¿viste? Wikipedia pone 1480 y te dice qué pasó ese año. ¿Alguien está buscando? ¿Alguien se imagina qué pasó importante en 1480? Ni idea, ¿no? Nada. Bueno, 1480 es fundamental para la historia de la humanidad porque aparece la imprenta. La máquina que reproduce textos de manera más rápida, ¿sí? Copy y pega, el gran copiar-pegar. Eso es lo de Gutenberg, ¿no? Claro, Lucas, un tal Gutenberg. Yo tengo ahí la historia de Gutenberg que me compré. Grandes pensadores del siglo del Renacimiento, en realidad. Y todo esto viene de la mano, en realidad, si ustedes quieren ir un poquito más para atrás, de la creación de los reinos. Los reinos aparecen en el 1100. Los reinos. Los reinos son el antecedente del Estado, ¿correcto? Tenemos nobles, sobre todo en territorio europeo, hoy, 3 capitales importantes, Madrid, Londres, París, en donde unos nobles, cada uno en su territorio, muchos nobles al principio, deciden crear su propio reino. El reino es lo que hoy es el Estado, no en ese momento, pero cuando un noble con un ejército se creyó más importante que los demás nobles, dijo, este es mi reino. El proceso de unificación española, Por supuesto. por ejemplo. Todos los procesos de unificación que van a consolidar finalmente los Estados-nación comienzan siendo pequeños reinos. El reino crece de la mano de un ejército que le permite conquistar territorios y avanzar en la expansión y la creación de los tributos o impuestos, sin los cuales no existe el reino, porque no hay Estado sin impuestos. Esto lo voy a pasar muy rápido. Los reinos, con sus reyes, con ejércitos profesionales, con impuestos regulares, empieza un proceso de expansión. Ese proceso de expansión lo que va haciendo es conquistar territorios de otros nobles que van perdiendo sus títulos, sus capacidades, y sobre esos territorios, ¿saben lo que va pasando? Se van creando pequeñas, pueden anotarlo, ciudades liberadas. Pequeñas ciudades liberadas que van a estar gobernadas localmente por las burguesías locales. Todo esto ocurre en plena época medieval, 1400, 1500. En el fragor del feudalismo y del poder de la iglesia ya se estaba viniendo abajo. Por la imprenta. Ahora vamos a charlarlo. Entonces, los burgueses vieron que para conquistar un territorio vos necesitas, como decíamos antes, sopesar, medir, conseguir alianzas, ¿sí? Alianzas locales. Y las burguesías locales de los diferentes feudos
pagaban impuestos y tributos a los nobles locales y también le pagaban a la iglesia, que era protectora de algunos territorios. Y había un momento en donde para la burguesía había una especie de triple imposición. ¿Por qué? Porque pagaban a la iglesia, pagaban al noble local y pagaban al reino, que sería como el Estado Nacional. Y en un momento el rey les dice, pagame solo a mí, no pagues a los demás, yo te garantizo la propiedad. ¿Qué significa garantizar la propiedad? Yo garantizo que sobre tus tierras nadie entre. Pero para eso vos tenés que desarmarte. Vos no podés estar armado, porque si vos tenés las armas no las tengo yo y se pudre todo. Y para que exista un reino / estado, hace falta ¿qué cosa? Diría Weber, el monopolio físico de la fuerza, ¿correcto? Esto lo saben todos muy bien. Pero esto ¿cómo surge en la práctica? Así, desármense, pero yo les garantizo que nadie entre. Yo no me puedo quedar en mi propiedad todo el día con un arma. Bueno, no importa. El rey te garantiza que nadie te la toque, pero pagamos unos buenos impuestos. Pero no le pagues más a los demás. Y entonces así el rey va avanzando, conquistando territorios, va liberando ciudades, las va llamando repúblicas a esas ciudades liberadas. ¿Sí? Entonces hay repúblicas en la época feudal que forman, escuchen lo que les voy a contar, esas repúblicas forman pequeños parlamentos que los van a llamar las casas de la burguesía. Y tenemos en toda Europa, en todas las ciudades, parlamentos, que ya existían mucho antes de las revoluciones. ¿Sí? Parlamentos que se llamaban casas de la burguesía, cada uno en su idioma, porque había una multiplicidad enorme de idiomas. Vos hacías 10 kilómetros y ya hablaban otra lengua. Así era. Nadie hablaba el mismo idioma en un kilómetro. También por eso era muy dificultoso el comercio. Bueno, así se va creando también una especie de legitimidad a la autoridad central. ¿Qué significa una legitimidad a la autoridad central? Bueno, le hacemos caso al monarca, eso es una legitimidad a la autoridad central. ¿Por qué le hacemos caso al monarca? Y porque el monarca es el que gobierna. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Entonces empieza a crear un mercado más grande, cada vez más grande. Al principio es muy dificultoso, pero no se crean que en el 1600 hay un gran mercado, porque era difícil. Recién después de la Segunda Guerra Mundial hay un gran mercado. Pero bueno, vamos a decir que el mercado va avanzando. ¿Qué significa que el mercado avanza? Significa que se van eliminando las fronteras y el comercio se hace más fluido entre diferentes territorios. Y la monarquía adquiere además un valor fundamental. ¿Por qué? Porque es la única que empieza a emitir moneda como valor de cambio. Vieron, cuando vos sos poderoso emitís tu moneda, pero en algún momento el que es más poderoso dice, ninguna moneda tiene curso legal salvo la mía. Y terminemos con el trueque y tomemos alguna moneda que nos sirva como parámetro. Y esa va a ser la acuñada por el monarca, que va a guardarse el oro como reserva y que va a emitir algún papel moneda que tiene su respaldo en oro. Y por eso el periodo mercantilista es un periodo de extracción y expoliación de los países del tercer mundo y las colonias del oro, porque teníamos el oro como valor fundamental de riqueza. ¿Sí o no? ¿Se entiende esta dinámica? Es a partir de ahí, si quieren... El famoso patrón oro, profe. Exactamente. Ustedes ya van relacionando. Bien, Pablo, el patrón oro que va a regir el mundo hasta la Primera Guerra Mundial. Y entre la primera y la segunda va a entrar en crisis. Y a partir de la segunda, el patrón va a ser el dólar. Por eso el dios dinero, como dice el Papa, es el dólar hoy. Y a cualquiera que se rebele y quiera comerciar no en dólar, ¿qué le va a pasar? Los van a invadir con los tanques, como le pasó a Irak en el 2003. 2 semanas antes de la invasión, Irak había decidido comerciar con China en yuanes. Ahí se pudrió todo. Además de los recursos naturales y el petróleo. Y ustedes dirán, ¿y qué hay detrás del dólar? Los tanques. Y hay una puja importante ahí todavía sigue China y Estados Unidos coqueteando ahí la guerra económica y todas esas cosas. Y es por eso, porque los chinos quieren meter los yuanes, hacer lo mismo que hicieron los americanos con el petróleo. La verdad que el dólar lo que tiene ahora es un patrón petróleo, no es patrón oro, es patrón petróleo, básicamente. ¿Y qué hacemos con los autos eléctricos? Y es por eso que no despegan los autos eléctricos tampoco. Ahí está. Muy buena, Pablo. Me gustó.
Si no hay autos eléctricos es porque el patrón petróleo entonces es más importante y por eso no despega. Lo que pasa es que si vos tenés autos eléctricos, hay un montón de países en Medio Oriente y en otros lados que dejan de existir. O sea, Exacto. Si no venden petróleo, que lo único que tienen, deja de existir, no existe más. Bueno, está bien. Es cierto. No sé qué va a pasar. Ya veremos. Bueno, entonces, ahí nace con el rey y el papel moneda y aparecen los financistas del monarca. Son los nobles que dejaron de ser nobles, que son prestamistas. ¿Cierto? Son temas que no nos importan a la clase, los cuento como anecdótico. Y aparece entonces para el rey el problema económico. Derivado del problema económico, los teóricos en economía, Smith, Ricardo. Y entonces las ciencias económicas. Lo van a leer en el texto de Portantiero que tienen con Facundo para la clase que viene. Que menciona la economía como una de las primeras ciencias. ¿Qué vendría a ser una ciencia? Un tema muy importante que quiero que tomen nota. Ciencia. Un conjunto de saberes ordenados. Un conjunto de saberes ordenados, con un marco teórico de respaldo. Si el marco teórico cae, la ciencia también. La ciencia, ¿es una verdad? Sí. La ciencia es una verdad que tiene respaldo en un marco teórico. ¿Es una verdad absoluta? No. No, porque si el marco teórico se modifica, se modificará el conjunto de saberes. Entonces la ciencia es un conjunto de saberes ordenados en permanente transformación. Hay cosas que las que creíamos antes es que ya dejamos de creer, ¿correcto? Entonces la verdad científica no es absoluta, está en permanente mutación. Por eso cuando ustedes cursen una materia que les digan que es teoría de algo y vean una sola teoría, entonces está mal. Hay que contrastar teorías, porque son los marcos teóricos que le dan sustento a la ciencia. Nosotros siempre vamos a estar en esta materia en el plano teórico, no en el plano científico. Uno podría pensar que en el marco de una carrera científica está mal, porque decís, yo acá, Ezequiel, no vengo a hacer historia de las ideas, yo acá quiero que vos me digas cómo se logra la gobernabilidad. Y yo te tengo que responder, bueno, para lograr la gobernabilidad vos necesitas tener tal variable alineada de tal forma. Pero a mí me gusta decir, ¿y qué mierda es la gobernabilidad? Y ahí me pongo en el plano teórico. Me gusta el cuestionamiento. Por eso estamos siempre en el plano teórico. Y aparte, si vamos a estudiar teorías sociológicas, tenemos ciertamente que ver diferentes teorías que nos permiten construir marcos científicos. El rey, al liberar ciudades, va generando una dinámica capitalista. Esa dinámica capitalista va generando nuevos modos de producción que necesitan de lugares de encierro, ¿sí? Y de trabajo, ¿cómo vamos a llamarlo? Mecanizado, alienado, ¿correcto? Regular, constante. Entonces, eso se logra en lugares cerrados, sobre todo en las ciudades, no en las capitales, en los cinturones conurbanísticos, en los conurbanos del mundo, que son los lugares de producción de bienes. Y ahí aparece la cuestión social. Y ahí aparece, por supuesto, pero pará. Está bien, pero iba a decir otra cosa antes y después la cuestión social. Y ahí lo que aparece es que la gente se junta y al juntarse toman nota de sus padecimientos. Porque cuando vos estás en el campo cagándote de hambre, nadie se entera. Pero cuando somos 100 que estamos juntos cagándonos de hambre, la injusticia se torna subjetivamente injusta. ¿Esto qué significa? Que tomamos nota de la injusticia que estamos padeciendo. Que ya no es un dato objetivo, es un dato subjetivo. ¿Comprenden, no? Lo cual nos habla del estado pésimo en el que se encuentra el mundo, porque objetivamente estamos pésimos y sin embargo nos seguimos matando como si nada, pero bueno.
ya lo charlaremos si tenemos tiempo. Y entonces empiezan las rebeliones, 1300, 1400, 1500, grandes rebeliones, rebeliones silenciadas, rebeliones que no son, digamos, documentadas en ningún libro, porque los libros son escritos por el poder, y el poder no le gusta escribir historias de mártires que se sacrifican por el pueblo. Al poder le gusta, o no le gusta ninguna historia de mártires, y prefiere que la historia vuelva a empezar una y otra vez y que parezca que las rebeliones nunca existieron. Por eso en los billetes no hay grandes mártires. Deberían estar. ¿Y qué hace el rey ante estas rebeliones, el monarca? Bueno, por un lado reprime y empieza a perder un poco de vista los ejércitos que están muy lejos de la capital, haciendo expediciones para conquistar, no vaya uno a saber qué territorios, y empieza a crear una policía local. Una policía local que le permita controlar, disciplinar, organizar, reglamentar. Entonces el rey tiene que pasar de ser un rey, vamos a decir, que aparecía en el momento de la muerte, es decir, cuando aparecía para colgar a alguien, a pasar a administrar la vida. El rey tiene que administrar la vida de sus súbditos. ¿Para qué? Para que no tener tantas rebeliones que pongan en cuestionamiento el régimen monárquico, que pongan en tela de juicio la legitimidad del monarca. El monarca se ve ante la necesidad de crear un boletín oficial y tener políticas públicas activas de gobierno, como por ejemplo, tener granos acopiados y producir pan para cuando sube mucho el precio de los granos y sube el precio del pan y la gente no tiene lo que comer y sale a la calle a rebelarse y el rey dice, bueno, cálmense, va a haber pan para todos. Entonces, ¿qué hace? Tiene que administrar alguna política pública de subsistencia. Se llamará el plan PAN. Hoy se llama el plan procrear, descansar, plan niní, plan no sé, plan lo que se les ocurra. Entonces, el rey tiene que gobernar. Y en el arte de gobernar, ¿qué va a aparecer? Otra ciencia, que no es la ciencia económica, que es la ciencia política. ¿Sí? Y ahí aparecen autores como por ejemplo Maquiavelo, que lo tenemos como uno de los autores más importantes en el terreno de la ciencia política, que dice, vamos a separar la cuestión religiosa, yo me voy a ocupar mucho más de esto, ¿no? De la cuestión política. ¿Por qué? Porque a mí me interesa decirle al monarca, hoy, cómo hacer para gobernar mejor. También Maquiavelo podríamos ponerlo como si quieren, como fundador de la teoría de las relaciones internacionales. Yo no tengo idea, pero porque lo que le preocupa a él es la unificación del reino, ¿correcto? De Italia. Y si ustedes lo piensan, eso son relaciones internacionales, porque toda Italia en ese periodo es más que un país, es un quilombo, es infinitamente grande. ¿Y cómo manejamos la unificación? Bueno, son relaciones. Entonces ahí le explica, hace esto, hace aquello, un ejército, te van a temer, no te van a temer. Bueno. Y ahí tenemos entonces el tema de la ciencia política. Todavía no me quiero meter, Gustavo, en la sociología, que es la cuestión social, porque la cuestión social, vamos a decir, aparece en esta época como problema, pero no aparecen teóricos que quieran resolverlo teóricamente. Aparece como problema, pero no aparece como teoría. ¿Entendés lo que te quiero decir? Va a ser unos 50 años después que vamos a empezar a pensar en este problema. O más. O sea, aparece el problema, pero no se lo interpreta en ese momento. Exactamente. Sería una cuestión si querés, de ciencia política que tiene que ver cómo gobernar el problema, pero no aparece una sociología que nos dice cómo pensar la sociedad,
cómo se comporta el hombre en sociedad. Eso no es todavía un tema que nos interese. Y entonces eso sería la sociología. Y acá estamos en el terreno de la ciencia política, que es gobernar el territorio. Bueno, ¿cuál era el fundamento de la legitimidad del monarca? ¿Entendieron la pregunta? Va de vuelta. ¿Cuál era el fundamento de la legitimidad del monarca? Es decir, ¿en base a qué el monarca gobierna? Era el enviado de Dios. Dios. Muy bien, Dios, exactamente. Es decir, y por eso antes mencioné Maquiavelo y ahora en esto estamos ahora. Es decir, el monarca ejerce su poder por mandato divino. Esto puede ser muy útil en el 1400, en el 1500, en el 1535 hay una mega represión, en el 1573 hay otra mega represión. Fuertes, fuertes, grandes, o sea, de gente muerta, baños de sangre, pero bueno, no se recuerda. Y después tenemos la historia de las revoluciones que van a venir después, la revolución inglesa, la revolución francesa, qué sé yo, historia de independencia, revolución en Alemania, en Holanda, en España, va a haber muchas revoluciones. Ciertamente, hacia el 1600, ya el monarca, con Dios, no le alcanza. Es decir, Dios es importante como fuente de legitimidad, pero no es suficiente. Profe, perdón, ¿tuvo algo que ver la reforma en ese sentido? Olvídate, ya lo estoy por decir. Estoy a un paso de decirlo. Al monarca ya no le es suficiente. ¿Cómo gobernaba la iglesia hasta que llegó el capitalismo? Con la palabra de Dios. Pero uno dice, sí, pero ¿cómo? Porque ¿cómo me llega la palabra de Dios? ¿Cómo llegaba la palabra de Dios? Con espada. Por forma oral. En forma oral, no, con espada, sí. Es cierto, la iglesia tenía sus ejércitos, pero... Lo que pasa es que la iglesia tenía el control de la escritura, de los libros. Por eso cuando vos decís el tema de la imprenta, se pudrió todo con la iglesia, se le pudrió todo. Exactamente. Eso que acaba de decir Pablo, yo lo diría con las mismas palabras. A la iglesia se le pudrió todo. Porque ¿qué pasaba? La iglesia tenía enviados y mensajeros de Dios que venían a profesar lo que la iglesia decía era la verdad, ¿no? Entonces llegaba el cura y te decía la verdad. La gente era analfabeta. ¿A qué punto? ¿Vieron cuando Rosendo Fraga dijo hay que ver qué tan pobres son los pobres? Yo ahora preguntaría, ¿qué tan analfabetos son los analfabetos? Bueno, tanto que no sabían ni siquiera escribir su nombre. A ese punto. ¿Qué porcentaje de la población le pasa esto? 95%. Bastantes. Todos. Hasta los nobles no sabían escribir. Exactamente. La mayoría no sabe escribir ni leer. ¿Cuál es el único lugar de progreso y de ascenso social, como lo fue siempre? El ejército o la iglesia. Si vos no heredás nada, las únicas posibilidades de ascenso social son esas. Entonces por eso Mariano Moreno estudiaba en la iglesia, todos estudiaban en la iglesia, y si no en el ejército, te metías en el ejército y bueno, ahí había una posibilidad de ascenso. Cuando aparece la imprenta, genera un montón de movimientos, en varios sentidos. Por un lado, lo que significa la máquina, porque la imprenta genera nuevas relaciones capitalistas de dominio, de gobierno, de dominación, pero también de circulación de mercancías, ¿sí? Toda la maquinaria necesaria, la tinta, el papel, la máquina, para reproducir los textos. Y además desarrolla el correo, porque tienen que circular los textos. Todo eso se aceita mucho. Entonces, empieza a circular el texto más importante de todos. ¿Cuál? La Biblia. La Biblia. La Biblia empieza a circular con fuerza, empieza a circular en el idioma latín. Nadie sabe leer, menos latín, nadie ni habla latín. Y ahí viene el primer gran problema que me decía recién Gustavo, que se llama la Reforma. Para los que no saben, la Reforma son los protestantes
o los de la Revolución Luterana del norte de Europa, ¿sí? Que de la mano de Lutero y las 95 tesis de Lutero dicen básicamente: queremos interpretar a Dios por nosotros mismos, queremos llegar a Dios por nosotros mismos, que se imprima la Biblia en la lengua de cada uno. Y escuchen, ahora viene, porque esto prácticamente, ¿cómo era prácticamente? Vos estabas esperando todos los días a que llegue el día que llega el cura, que te va a contar una historia y te va a decir la palabra del Señor. Y vos pensás que estás en el campo. Ustedes piensen, están en el campo, no pasa nada. Todos los días veo salir el sol de un lado y veo que se pone del otro lado. No hay YouTube, no hay cine, no hay cultura, no hay novelas. Vienen los testigos de Jehová, ¿viste? Y te tocan la puerta y te dicen: venimos a traer la palabra del Señor. Exacto. Pero más que la palabra del Señor, ¿saben qué traen? Traen chusmerío. La gente necesita chusmerío, historias, anécdotas, ¿entienden? Que te cuenten cosas, teatro, ¿no? Representaciones, diversión. ¿Y dónde pasaba todo eso? Ustedes imagínense, todo eso pasaba en la iglesia. Vos vivías en una casa precaria, que si subía un poquito el agua se inundaba, que si venía una corriente te la tiraba abajo, que de repente se te incendiaba, ¿sí? Que nada te alberga del frío, y de repente venís caminando por una calle de mierda, de barro, la pasás como el orto, y cuando llegás te encontrás con un mega edificio que decís: la puta madre, ¿cómo lo hicieron? No tengo idea de cómo hicieron esto, con unos vitrales espectaculares, y dices: claro, acá está la verdad. ¿Dónde va a estar si no está acá? Entonces ahí llegaba la iglesia, llegaba el cura, llegaba la misa, y el cura, los monaguillos, no sé quién corno, no tengo idea, hacían una especie de abuso en el ejercicio de su poder por la posición dominante que ostentaban. Mismo hasta los curas a veces eran analfabetos, pero la posición les generaba un cierto prestigio. Cuando aparece la imprenta, cuando aparece la circulación de textos, irremediablemente y a los ponchazos aparece esta necesidad de querer educarnos, de querer alfabetizarnos, de querer leer para poder entender lo que nos están diciendo, y a partir de ahí, entonces sí, la posibilidad de pensar. Esta palabra va a ser un terremoto: pensar. Por eso es que hablamos tanto al principio del tema del bombardeo mediático que no nos deja pensar. El bombardeo evangélico o lumínico de la verdad revelada del Señor es muy parecido al bombardeo mediático de hoy. No te dejan pensar. Y a veces pensar tienen que ver muchas veces con las propias miserias, con los padecimientos, con las injusticias. Al poder no le gusta que el dominado piense, porque eso puede ser un elemento o un factor desestabilizante. Es a partir entonces de este momento en que la iglesia empieza a perder poder, a partir de que sus mensajeros se ven debilitados ante otros que saben leer e incluso escribir y que pueden pensar por sí mismos y pueden llegar a Dios de manera más directa. Entonces, la fuente fundamental de legitimidad de la iglesia, que es la palabra del Señor, a partir de ahora se ve muy deteriorada. No es casualidad entonces la Revolución Luterana y los continuadores, no sé, Ítalo Calvino, más abajo, y no sé, otros no conozco, pero creo que... Porque sí, aparte iba contra la infalibilidad del Papa, digamos, contra el poder mismo, contra el centro del poder, ¿no? Claro. Pero esto le permite a los monarcas, ¿qué cosa? Les permite a los monarcas decir que ellos son los enviados de Dios en forma directa. Viene un periodo que la historia lo pueden leer como las guerras de religiones. Pero en el fondo no son de religiones, las guerras de religiones son fachadas. Lo que hay de fondo son las conquistas de los territorios por parte de las monarquías que están en expansión. Y ustedes pueden ahí advertir que los monarcas van tomando diferente posición de protestante o católico, algunos iban cambiando hasta que después llegó el concilio, el edicto de Nantes, de la tolerancia religiosa, pero después se suprimió. Bueno, los monarcas iban haciendo sus alianzas y estrategias en función de las conquistas y de qué religión les convenía adoptar según en qué momento. Pero básicamente lo que está pasando es una pérdida de legitimidad de la iglesia, un mayor poder por parte de la monarquía, poder en el sentido de que son los enviados directos de Dios y que gobiernan cada vez más territorios y que tienen que administrar suburbios, que tienen que administrar territorios, administrar vidas, coordinar, ¿sí? Y les aparecen todos los problemas que tenemos hoy
Y por eso les contaba de la ciencia económica y la ciencia política. Entonces, si al principio de las monarquías absolutas, vamos a decir, qué sé yo, 1600, 1650, 1700, periodo mercantilista, periodo de las monarquías absolutas, ¿sí? Periodo en el que los reinos ya están formados, que son los futuros estados, aunque las fronteras no estén muy claras, ya están mucho más claras que al principio, que estaban totalmente, nadie sabía nada, era como el Rey León al principio, Simba, hasta donde está la luz, gobierno, más de la luz no sé qué hay del otro lado, así se gobernaba, pero en un momento, bueno, alguien empezó la cartografía, qué sé yo, hasta acá estamos, llega la mensajería, estamos apostados en tal lugar, bueno, se establecen ciertos mapas, qué sé yo. Claro, el monarca necesita otra fuente de legitimidad que no sea Dios, porque con Dios no alcanza. Es importante, siempre es importante, pero no alcanza con Dios, no alcanza solo con reprimir, porque ¿qué le dice Maquiavelo al monarca? Vos podés tener una fuerza, pero si te vas a encontrar con una fuerza más importante, cagaste. El príncipe de Maquiavelo, estoy leyendo. Vos podés, lo mejor que podés hacer, le dice el monarca, es tener un Dios. Un Dios, al Dios todos le temen. Si no tenés un Dios, te queda solo la fuerza. Es como la fuerza bruta sin legitimidad. Es como Estados Unidos sin el dólar. El Dios. Ahora, si viene alguien y te crea otro Dios, cagaste. Ahora, yo no sé si esto se lo dice Maquiavelo, pero yo le diría además, y vos además tenés que gobernar. ¿Qué significa gobernar? Vos no te alcanza ni con Dios. ¿Qué pasa? Perdón. ¿A quién? Bueno, escucha, que se bañe, yo ya voy, ya termino en un ratito. No le alcanza con Dios, no le alcanza con reprimir, porque la gente se te va a revelar lo mismo. Tenés que gobernar el territorio, tenés que, si quieren, ¿saben qué? Tenés que ser peronista. Tenés que hacerte cargo de los problemas. Andá y vacuna, no se coma los ponchazos. La gente sale a la calle, bueno, no sé, mira, garantizales la carne. Si no se te pudre todo, se pudre todo, gobernar el territorio. Y el rey hace eso, gobierna el territorio. Entonces crea un boletín oficial. Crea un boletín oficial con decretos reales, donde tiene que empezar a poner información y necesita que la gente esté alfabetizada para que sepan qué está haciendo el rey. Y el rey empieza a poner ministros. Y los ministros son juzgados por sus políticas públicas. Entonces acá lo que ya tenemos previo a las revoluciones ya es toda una dinámica capitalista. Acá la pelea en la época era entre la monarquía absoluta mercantilista, que cobra muchos impuestos, y la escuela fisiócrata, que dice el mercado es lo natural, liberemos los granos, y sube el precio me chupa un huevo. Es la misma problemática que hoy, pero en esa época es exactamente lo mismo. Es más, nace en ese periodo. Bien, este contexto me permite entrarle al texto de Feynman. ¿Me siguieron hasta acá todo lo que expliqué? Bien. Sí. Va. Esto me permite entrar al texto de Feynman, donde habla de Descartes, el sujeto capitalista. Porque ¿qué le pasa a Descartes? Descartes es un pensador que va a iniciar una era, que va a terminar con Heidegger. ¿Vieron que le nombré justo al principio a Heidegger, que no iban a entender nada? Bueno, yo les diría, a los menos avesados, quédense con esto, y a los más avesados, bueno, a partir de Heidegger hay una línea de pensamiento diagonal que nos va a llevar a los pensadores biopolíticos. Foucault, para los que más o menos, pero que es una línea transversal que no es ni marxismo, ni es la derecha vacía de contenido, ni son conservadores. Es otra línea de pensamiento que empieza con Heidegger y que va a seguir con Derrida, con Foucault y un montón de pensadores más, todo muy rico, que si tenemos tiempo lo vamos a abordar, y si no tenemos tiempo no lo vamos a abordar. Y bueno, yo lo lamento, pero bueno, estaría bueno verlo. ¿Por qué digo que va a terminar con Heidegger? Bueno, porque desde la aparición de Descartes se va a crear una especie de ideario respecto de quiénes somos.
Y con Descartes, que viene antecedido por otros autores fundamentales que lo vieron en teoría política como Hobbes, ¿sí? O como Locke, que aparece esta idea del individuo, incluso Maquiavelo con la secularización. Descartes nos va a decir que está cansado, ya medio que lo dijimos, pero lo vamos a decir oficialmente, página 19 del texto de Feynman, que les dije que tengan la mano. Descartes está cansado de que le digan lo que tiene que pensar. ¿Se entendió? Ese sería básicamente el concepto fundamental que ustedes tienen que retener si le tenemos que poner un título a la clase. Bueno, la clase se llama Descartes está cansado de que le digan lo que tiene que pensar. Entonces, si ustedes retienen esto que yo acabo de decir, lo que próximamente piensa Descartes es, bueno, no quiero más que me digan lo que tengo que pensar, quiero pensar por mí mismo. Quiero pensar por mí mismo. Y eso lo conduce al silogismo de voy a dudar de todo menos de mi pensamiento. ¿Siguen este razonamiento? Voy a dudar de todo menos de mi pensamiento. Y yo creo en Dios, dice Descartes. Yo creo en el Señor, yo creo en Jesucristo y no sé, y la mar en coche. Yo no, pero Descartes sí. Ahora bien, no quiero que me digan lo que Dios dice. Yo quiero llegar a Dios por mí mismo a través del uso de mi razón. De mi razón. Y entonces, esto es lo que comúnmente llamamos el discurso del método de Descartes. ¿Qué es el discurso del método? El método a través del cual nosotros vamos a llegar a la verdad, que en este momento todavía en el 1637 sigue siendo Dios la verdad, pero el método a través del cual vamos a llegar a la verdad es el razonamiento, el uso del intelecto. Y este es el momento en que dejamos de ser feudales para pasar a ser capitalistas. ¿Qué significa? Pasamos a tener una mentalidad capitalista, una mentalidad burguesa, que es la del cálculo, la del costo, la del beneficio, la de lo que es lo mejor para mí, porque la posibilidad de pensar abre un universo infinito. ¿Está claro esto que estoy diciendo, no? Dice Feynman que el gesto cartesiano, Descartes se escribe Descartes, ¿no? Y cuando decimos el sujeto cartesiano, bueno, es porque se españolizó, pero viene de Descartes, cartesiano, ¿correcto? Página 19. Me interesa señalar, si quieren se los pongo acá, a ver, ¿quieren que comparta mi pantalla? ¿Necesitan? Sí, dice que sí. Y ahora, ven, menos mal que Yara tiene ¿cómo se llama? La cámara, que me permite verla y decir, bueno, si Yara me lo pide, vamos a hacerlo. Eso se dan cuenta que es muy importante que yo vea las caras. Fíjense que ya son 8:47. Yo puedo estar eternamente hablando. ¿Están viendo mi página? Sí. Bien. No me equivoqué. No, guay. Tell me why you cry. A ver si le puedo dar vuelta. Creo que se puede, ¿no? Así. Este título es muy bueno. El capitalismo, lodo y sangre. Bueno, ahora si puedo lo charlamos. Descartes, la centralización del logos. Me pasé. Acá. Más. Tuc. Un poquito más. Yo quiero más. Yo necesito. Ahí está. Solo un poquito nomás. Miren.
Miren que justo todos los autores que les cité están acá, ¿ven? Miren. Derrida, Nietzsche no lo mencioné, Heidegger, Foucault. Todos estos son los que van a terminar ¿con quién? Con Descartes. Pero ahora estamos parados en Descartes. Lo puse de Boca porque yo soy de Boca. ¿Está bien? No sé quién es más de Boca. Y lo pongo un poquito más azul, ¿saben por qué? Para darle mejor los colores. Miren, voy a pintarlo de azul. Ahí me quedo. Estoy haciendo cagada. Perdón. Bueno. Te perdonamos. Sí, me distraje con esto, perdón. Acá está Descartes, ¿no? ¿Ven ahí toda mi selección? Me interesa señalar que tengamos muy en cuenta el gesto cartesiano. Este es un concepto fundamental. ¿Cuál es el gesto cartesiano? Bueno, es un gesto que él llama revolucionario. ¿Qué hizo Descartes? Se los cuento yo un segundo. Descartes... Profe, ¿es el pienso y luego existo ese? Sí, es el mismo. El mismo que dijo pienso y luego existo. Descartes... Esperen, dejo de compartir un segundo y vuelvo. Un segundito, porque me pongo nervioso cuando no los veo. Descartes estaba un día dice, me voy a ir de donde estoy, me quiero ir lejos a otro lugar. Irme lejos, no volver. Ahí está. ¿Y a dónde se va? Se va a Holanda. Porque vieron que en Holanda es un país que te permite pensar, que esos son de avanzada, vieron, fuman porro y piensan. Entonces se va a Holanda, él estaba, es de verdad, estaba en París, se va a Holanda, y el discurso del método, estoy mirando así porque si encontraba el libro, pero no lo tengo. El libro, ustedes pueden poner el discurso del método, lo tienen ahí también en el sitio, empieza diciendo, estoy solo, dice Descartes, y me dispongo frente a mi chimenea, esta hermosa chimenea, sin que nadie me distraiga, dice Descartes, me dispongo a pensar por mí mismo y a dejarme llevar por el placer de la lectura. Así empieza el texto. En la introducción, que es la introducción a un texto sobre geometría y física, es lo que vamos a llamar el discurso del método, que ya le dije es pensar, lo pone en la situación en la que yo les conté que quiero que se pongan ustedes. ¿Cuál? La que necesita que se alejen de todo lo que les están diciendo. Y por eso dice Feynman que es un gesto revolucionario que generalmente pasa poco, ese de alejarse del ruido para disponerse a pensar. ¿Para qué? Para cuestionar la verdad. Y eso entonces, ahora sí vuelvo, es lo que está describiendo Feynman en el texto cuando explica el gesto cartesiano. ¿Sí? Porque dice, los gestos revolucionarios por nuestro tiempo no abundan. Acá lo está escribiendo en el año 2013, porque son muy pocos, porque son muy pocos los que dicen no, que fue lo que dijo Descartes. Dijo, no, yo no quiero más que me hable el cura en la iglesia en la misa. Dice acá, son muy pocos los que apagan el televisor, dice Feynman. Y hoy podríamos decir, son muy pocos los que se desconectan. Yo podría parafrasearlo, ¿no? 20 años después. Esto fue escrito en el 2003 y estamos en el 2021. Acá dice la CNN o América Online. AOL fueron unas primeras, miren, son una de las primeras empresas de internet. AOL.com. Descartes, por el contrario, apaga, o ustedes acá pueden parafrasear, se desconecta de la escolástica medieval, dice que no, y decide que va a creer solamente en aquello que aceptará a partir de sí. Como ven, dice Feynman, una bandera de lucha para los días en que vivimos. Y Feynman nos arenga, dice, seamos cartesianos, creamos solo en lo que nosotros creemos y no en lo que nos hacen creer sofocadamente todo el tiempo por medio de los dogmas establecidos por la revolución comunicacional. ¿Ven? Porque si hay algo que estamos viviendo en nuestra época, es una revolución comunicacional. Miren si tenía razón Feynman en el 2003.
El capitalismo del siglo XXI se expresa en la revolución comunicacional, que es un gigantesco sujeto absoluto que constituye todas nuestras conciencias. Miren, nos da imágenes, nos da contenidos, nos da ideas, nos da problemas, nos da temas de debate, nos dispone la agenda. Nuestras conciencias, dice Feynman, y es lo que le pasaba a Descartes, son conciencias pasivas, reflejas. ¿Por qué? Porque nos reflejamos en otros, que discuten los que quieren que se discuten. Piensen ustedes de qué hablaron hoy con sus amigas, con sus amigos y con sus familiares, y pregúntense de dónde han sacado esas ideas, y van a ver que son ideas prestadas por otros, que no dicen nada que ustedes se propongan charlar por sí mismos, que ven lo que quieren que se vea, que piensan lo que quieren que sea pensado. Bueno, hasta ahí yo me quedo con Descartes, ¿correcto? Saco esto. Son 9 menos 5, estoy cansado. Dejo de compartir. ¿Qué tienen que hacer para la clase que viene? ¿Alguien tiene una pregunta? Yo hago una pregunta, pero fuera. Dale. Yo, como empezaba cuando recién lo hablamos al principio, salgo 6:30 de trabajar. Por ende voy a estar llegando siempre a conectarme más o menos 7:15. La clase va a quedar grabada como para en algún momento yo poder ver lo que me perdí, porque me pierdo casi ahora y es un montón, pero no puedo salir antes. Sí, vamos a intentar grabarla siempre. Vengan a la hora que quieran. Más allá de que lo importante sea leer, que está clarísimo, siempre escuchar una explicación más y ampliar la visión es importante. Por eso más que nada quería preguntar. Miren, esto es muy fácil. Vieron que la premisa principal, ¿cuál es? Disfrutar, ¿no es cierto? Entonces a partir de ahí, no, de verdad lo digo, a partir de ahí se despliega todo. ¿Caigo a las 9 menos 10? Sí, caen a las 9 menos 10, no pasa nada. Caen. ¿Llego a 8:30 porque no sé qué pasó? Sí, mejor estar un ratito que no estar nada, ¿correcto? Solo puedo estar en la primera hora. Está en la primera hora. No pasa nada. Si podemos, la grabamos siempre, por supuesto. No les puedo garantizar que siempre me funcione, pero si funciona, sí, la grabamos. Ahora esto que va a 1:37 la grabamos y la dejamos ahí disponible. Y la pongo en el WordPress y la tienen para ver cuando quieran. No se confíen, no es lo mismo estar que escucharla después. Aparte, tal vez después no pueden escucharla después. Y aparte en la clase se generan espacios de debate a partir de la lectura que después no lo pueden generar y resultan pasivos cuando la escuchan después. Así que siempre es mejor estar a no estar. Bien, ¿qué otra pregunta? No hay más. Entonces, para la clase que viene, lean El Deportantiero, lean los capítulos 1 y 2 de Feynman, lean, en la medida de lo posible, el primero de Historia del Análisis Sociológico. Vamos a compartir de vuelta la pantalla por las dudas. Miren, por las dudas. Miren, vamos acá. ¿Están viendo mi pantalla? Profe, una pregunta. Lo que estuvo leyendo último es Discurso del método de René Descartes, ¿cierto? No, pero no lo estuve leyendo, lo parafraseé. Ok. Miren, acá ven lo que les marqué. Miren, de este libro que está acá. Ay, perdón, se me champeó el mouse. De este libro que está acá, la página, tomen nota ustedes, el capítulo 1 empieza en la página 19, acá. Perdón, profe, de Feynman hablamos. No, de este, miren, de este que estoy marcando acá. Porque no se ve la pantalla, yo al menos no la veo. ¿No? ¿Ven acá esta foto mía o no? Sí. Bueno, no importa, igualmente, escuchá, Agus, cuando veas la clase de vuelta esta partecita, se va a ver la pantalla. De Historia del Análisis Sociológico, en la página 19, empieza el pensamiento sociológico en el siglo XVIII. Y ahí tienen un montón de información importante, complementaria, que los nutre,
¿Correcto? Que van a ver igual conmigo. No sé si todo, pero lo van leyendo, ¿está bien? Bueno, de Feynman acá tienen, miren, clases 1 y 2. Yo después, más abajo van a ver que hay un compendio de clases de Feynman, pero van a surgir después. Con Facu van a ver este texto de Portantiero. Es facilongo. Juan Carlos Portantiero, la sociología clásica. Este no lo tienen que leer, pero por lo menos si ven la introducción, está escrito muy ameno. No piensen que Descartes, porque está en 1677, escribe difícil. Y acá en realidad se repitió lo mismo. Este que está acá es este mismo que está acá. ¿Está claro? Bueno. ¿Ya se entendió esto de que nos guiamos por el WordPress y por... Y además les cuento una cosa, yo tuve que hacer una planificación de las clases, porque nos obligan a los docentes, ¿no? A hacer una planificación de las clases en la UAI, en el sitio de la UAI. Y yo más o menos que hice algo, no importa qué. ¿Y saben lo que me pasó cuando entré ayer a ver por qué nadie se metía en el grupo? Todo lo que había hecho desapareció. ¿Qué tendría que haber pensado si yo realmente lo hubiese tomado en serio ese sitio? Tengo que pegar un tiro. Por suerte me chupó un huevo. Yo ya tenía todo en mi WordPress, que no me falla. Y ahí nos quedamos. ¿Está bien? Así que ustedes saben que cualquier duda que tienen, me escriben por WhatsApp. Agustina, Camilo ya saben porque ya cursaron conmigo y ya saben. Todo está en el WordPress. Cualquier comunicación, me escriben por WhatsApp. No hay problema. ¿Está claro? Listo. Son libres. No hay problema. Grande. Con razón yo entré en la plataforma o sea, de la UAI y no me aparecía nada. Dice unidad 2, teorías clásicas, abrís y no hay nada adentro tampoco. Sí, no importa, ya está todo acá. Igual estuvo andando muy mal estos días. Yo la primera materia la tuve el lunes y no podía entrar, estaba como caído, colapsado. Y no es la primera vez, no es la primera vez. No, ya es del tercer cuatrimestre. Por eso, sí. Pero bueno, chiquis, nos vemos, sean felices. La corto acá. Nos vemos, que anden bien. Chao. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao.